Vamos a empezar por la centralidad de cercanía y ustedes la van a encontrar en la literatura como la closeness centrality. Y para su estudio es importante que ustedes ahorita tengan en mente 4 definiciones que hemos dado en lecciones anteriores. Por un lado, el camino, entendido como un conjunto ordenado de enlaces que tienen un nodo en común, cada enlace con el siguiente. O en términos visuales sería como tener la red e ir brincando de nodo en nodo, considerando los enlaces por los que podemos pasar, por los que estamos pasando. Eso sería un camino. Y cada camino tiene una longitud que sería, si lo vemos en términos visuales, como el número de brincos, ¿no? La cantidad de brincos que estamos dando de un nodo a otro, pasando por los enlaces. O en términos más formales, mencionamos que la longitud del camino es el número de elementos que tiene este conjunto de enlaces. Esto nos lleva también a la noción de camino geodésico, que es, dados los caminos, todos los posibles caminos, que es una infinidad de caminos posibles entre dos nodos, ¿sí? De entre todos esos caminos posibles, aquel que tenga longitud más corta es el camino geodésico. Y ojo, aquí no estamos diciendo nada que exija que sea único. De hecho, puede haber más de un camino geodésico entre dos nodos, siempre y cuando la longitud de estos caminos sea la mínima de entre todos los caminos posibles, que son infinitos, entre dos nodos. Y finalmente, la distancia entre nodos, dados dos nodos, se define la distancia entre ellos como la longitud de este camino geodésico. Dicho de otro modo, la distancia entre dos nodos es la longitud del camino más corto que los une, o del camino más corto que va de uno a otro. Con estas 3 definiciones que les vamos a pedir que tengan presentes, es que vamos a introducir la medida de centralidad de cercanía. Entonces, no hay que perder de vista que las medidas de centralidad, como decíamos la vez pasada, son la respuesta a la pregunta de qué tan importante es un nodo. Y entonces esta no va a ser la excepción. Aquí vamos a medir la importancia de un nodo en función de su cercanía. ¿Su cercanía a quién? Al resto de los nodos. Entonces vamos a tener presente, vamos a tener en mente una red simple. Y la voy a dibujar aquí como sea, en realidad no importa mucho, solo para que ustedes tengan en mente a un nodo metido en una red. Este va a ser el nodo I. ¿Y cómo voy a medir su importancia? En función de la distancia al resto de los nodos. Para eso, una cuestión de notación, vamos a llamar DI a la distancia entre el nodo I y el nodo J. Sí, eso hay que calcularlo para cada pareja de nodos, ¿sí? Pero pensando en un nodo específico I, la distancia DIJ es la distancia entre el nodo I y el nodo J. Si nos concentramos en el nodo I, ¿cómo podríamos obtener información acerca de su distancia al resto de los nodos? Pues una manera es mediante una cantidad muy simple, LI, que va a ser simplemente el promedio. Entonces vamos a definir esta cantidad LI simplemente como el promedio de las distancias de I al resto de los nodos. Entonces sería como la suma de la distancia de I a todos los demás nodos. Y como es un promedio, lo vamos a dividir entre N, la cantidad de nodos de la red. Pero, como ustedes saben, vamos a definir la distancia entre el nodo I y consigo mismo y como 0. Un nodo está a una distancia 0 de sí mismo. Por lo tanto, en realidad vamos a promediar solo entre el resto de los nodos, sin contar ahí. Entonces, esto es una primera cantidad que ya nos da información sobre la cercanía o sobre la distancia entre el nodo I y el resto, el simple promedio. Sin embargo, esto no es una buena medida de centralidad. ¿Por qué? Pensemos qué pasa cuando LI es grande. LI es grande cuando los elementos de la suma son grandes, ¿sí? En general esa es la tendencia. Si tenemos elementos de suma grandes, la suma va a ser grande. Sin embargo, ¿eso qué nos está diciendo? Un promedio de distancias al resto de los nodos es grande solo si el nodo I está alejado, ¿sí? Un nodo I lejano. Y por otro lado, una LI chica o pequeña nos habla de un nodo I cercano. De modo que en realidad LI nos está dando lo contrario de la información que estamos buscando.
tenemos la intuición de que un nodo es importante si está cercano a todos los demás. Si es el más cercano a todos los demás, tiene capacidad de influir sobre ellos. ¿Sí? Sin embargo, aquí estamos teniendo una cantidad que es grande cuando el nodo I es poco importante. ¿Esto cómo se resuelve? Muy sencillo, definiendo, ahora sí, la centralidad de cercanía, ¿no? O la closeness centrality del nodo I, precisamente como el inverso de LI, ¿sí? O lo que es lo mismo, n-1 dividido entre la suma sobre j de las distancias de I a j. Esa es la primera definición de medida de centralidad de cercanía. Sin embargo, esta centralidad o esta definición tiene un par de problemas que vamos a mencionar de forma muy general. Por un lado, la distancia de IJ puede ser igual a infinito. ¿Y cuándo es igual a infinito? Si I y J están en distintas componentes. Ustedes saben o hemos mencionado que en este curso, en el enfoque de este curso, vamos a admitir redes que estén compuestas por componentes separadas. Puede ocurrir que no haya un camino entre un nodo de la red y otro, ¿sí? Porque están separadas las componentes de la red. Si ese fuera el caso, la distancia entre dos nodos de distintas componentes se define como infinito. ¿Sí? No, el conjunto sería infinito, no habría modo de llegar de un nodo al otro. Y si eso ocurriera, vamos a tener que la suma completa es infinito y eso haría que la centralidad sea cero. ¿Sí? Una distancia muy grande, de hecho no está definido, pero intuitivamente podríamos decir que la centralidad es cero y eso deja de funcionar porque no es solo que los nodos, que no esté definida la distancia o que sea infinito la distancia entre nodos de distintas componentes, sino que como tenemos que sumar sobre todos los componentes de la red, ¿sí? Eso hace que la propia suma no esté definida y que la centralidad no esté definida para ningún nodo. ¿Sí? La manera de resolverlo sería tomar solo las componentes, pero eso nos acarrearía otro tipo de problemas, como que los nodos pertenecientes a componentes pequeñas tendieran a tener una centralidad mayor. ¿Sí? Pero eso no es lo que también intuitivamente nos interesa, porque los nodos más importantes son aquellos que están cerca de más nodos. De modo que, como ustedes lo pueden revisar en Newman, eso es un problema que caracteriza a esta definición de cercanía. Y el otro problema que tenemos es que la distancia entre nodos en general es pequeña, lo vamos a poner así, para redes reales. En redes reales. ¿Qué entendemos por pequeña? Eso es una propiedad que vamos a estudiar con más detenimiento en las semanas siguientes, pero es esta llamada propiedad del mundo pequeño, en la que una red como la red social mundial, ¿sí? Compuesta por todas las personas del mundo, que es una red conexa, por cierto, ¿sí? Bueno, pues, presumiblemente todas las personas se conocen o son amigos de alguien más y eso nos llevaría a cubrir a la totalidad de la humanidad, ¿sí? En el presente. Se dice que esta red social o que el mundo es pequeño, precisamente porque con relativamente muy pocos pasos, el orden de 5 o 6, podemos llegar mediante sus conexiones a cualesquiera dos personas del planeta. ¿Sí? Ese ejercicio que a veces se hace de que cuál es tu cercanía con alguna persona famosa y siempre vas a encontrar amistades, familiares o conocidos que conocen a otras personas y vas a llegar a cualquier nodo de la red. Entonces, incluso yéndonos hacia arriba, si la distancia máxima en esa red fuera de 10 enlaces, de 10 conocidos, y les digo, me estoy yendo muy arriba, es una red de miles de millones de personas. Y entonces miles de millones de nodos tienen una distancia promedio que oscila entre 1 y 5, o digo, entre 1 y 10. Entonces tenemos todos los nodos concentrados, cuyos valores se concentran mucho, están poco separados entre ellos. Y eso la hace poco manejable. Y es por eso que ese es otro problema que tiene para las redes reales. Esta centralidad no distingue tanto a los nodos, todos tienen valores muy similares. Habría una manera de resolver esto mediante una definición alternativa.
¿Cómo podríamos redefinir la centralidad del nodo I, la centralidad de cercanía? Y le voy a poner así, asterisco, porque es una definición alternativa. Podría ser no, no tomando el inverso de la suma, sino sumando los inversos. ¿Sí? La suma sobre J de los inversos y eso después normalizarlo sobre el tamaño de la red. Eso resolvería ambos problemas. ¿Sí? Por un lado, no importa que la distancia entre dos nodos sea infinita porque lo único que hace es, o se define como cero el elemento, uno entre esa distancia infinita se define como cero, y eso no aporta a la centralidad del nodo, lo cual refleja eso que quisiéramos, ¿sí? Que la lejanía total o la imposibilidad de llegar a un nodo al otro no contribuya a su centralidad de cercanía. Y también resolvería esto de acá, porque si en general la distancia es pequeña, el inverso de la distancia tendría ese efecto amplificador. Entonces se podría distinguir a los nodos en función o sea, se amplificaría la diferencia entre la cercanía de los nodos y la cercanía promedio. Sin embargo, esta definición, que puede ser conveniente en algunos aspectos, casi no se usa. De hecho, en la paquetería de networks en general yo no la he encontrado. Podríamos intentar definir una función, pero bueno, esto refleja que ni en ciencias sociales ni en el resto de las disciplinas que trabajan con redes se ha utilizado esta otra definición. Por lo tanto, nos vamos a quedar con esta, que es pertinente en muchos tipos de redes que estudiaremos. Teniendo todo esto en cuenta, las ventajas de la definición alternativa, vamos a aplicar ambas definiciones a un ejemplo concreto. Tengo aquí preparada una red similar una red simple, similar con la que hemos trabajado. ¿Y qué necesitamos para calcular las distancias? Perdón, las centralidades. En primer lugar, las distancias. Es importante identificar las distancias, la cantidad principal para esta centralidad. Y por eso vamos a hacer una matriz, introducir la matriz de distancias de una red, que básicamente es la distancia entre I a J. Y como siempre vamos a tomar a J como las columnas y ahí como las filas. Y tenemos 6 nodos. Vamos a hacer algunos a mano y después ustedes terminan el resto. Entonces empezamos midiendo la distancia de 1 a 1. Por definición, la distancia de un nodo a sí mismo es 0. Luego la distancia de 1 a 2, ¿sí? Llegamos con un paso, entonces la distancia es 1. De 1 a 3 llegamos con 2 pasos, entonces la distancia es 2. De 1 a 4 llegamos con 2 pasos, entonces la distancia es 2. De 1 a 5 llegamos con 2 pasos, o son 2 enlaces, y por lo tanto la distancia es 2. Y de 1 a 6 llegamos de la forma más eficiente, más corta, con 3 pasos. Entonces, la distancia es 3. Luego, de 2 a 1 es 1. De 2 a 2 por definición es 0. De 2 a 3 también llegamos con un solo paso. De 2 a 4 llegamos con un solo paso. De 2 a 5 con un solo paso. Y de 2 a 6 tenemos que dar 2 pasos para llegar. Entonces vamos a calcular solo estas dos y ahorita les pongo el resto de los valores. Con esto podríamos calcular LI. ¿Cuánto es LI? LI es el promedio sobre el resto de los nodos. Pero si tenemos que n es igual a 6, pues el resto de los nodos son 5. Entonces el valor que nos dé de la suma de las distancias lo vamos a dividir entre 5 para obtener el promedio. Entonces 1 más 2, 3, más 2, 5, más 2, 7, más 3 sería 10, dividido entre n menos 1, o sea, entre 5. Y la centralidad de cercanía en este caso sería su inverso, 5 entre 10, o un medio. Y esto es lo mismo que 0.50 o un medio. ¿Qué pasa en el caso del nodo 2? El nodo 2 tiene, aquí son 4 más 2, 6, 6 entre 5. Y su inverso para calcular la cercanía sería 5 entre 6, que es 0.83.
¿Qué sería lo más fácil? Que se calculen las distancias entre todos los nodos, entre todas parejas de nodos, y esto se puede hacer porque es una red pequeña. Luego, calcular los promedios de las distancias y sus inversos serían las cercanías. Y este espacio de acá lo dejé para que intentemos calcular la suma de los armónicos, que en este caso serían los inversos multiplicativos de estos números, o sea, 1 entre 1, que es un entero, más un medio, más un medio, más un medio, más 1 entre 3, el inverso de 3, es un tercio. Y si esto lo hacen con calma, lo tenemos que hacer pasar a sextos, y entonces son 6, más 3, 9, más 3, 12, más 3, 15, más 2, 17 sextos. Y al momento de sacar 1 entre n menos 1, esa suma de los inversos, y aquí era sobre j, no sobre i, perdón, j. Al momento de dividirlo, aquí sería entre 5, o sea, 17 treintavos, y 17 sobre 30 es 0.57. En el segundo caso sería un entero, más un entero, más un entero, más un entero. ¿Sí? Un entero, más un entero, más un entero, más un entero, más un medio, que son 4 enteros más un medio, 9 medios. Y al momento de esto dividirlo entre 5, nos daría 9 décimos, o lo que es lo mismo, 0.90. Respecto a estos dos nodos, sobre los cuales ya calculamos la centralidad, podemos ver algo claro, y es que en cualquiera de las dos versiones, el nodo 2 tiene una centralidad mayor que el nodo 1, y tiene todo el sentido del mundo porque el nodo 2 está más cerca de los demás que el nodo 1. El nodo 1 es un nodo alejado, por lo tanto, su centralidad de cercanía es menor. Ustedes entonces revisen después, o pongan pausa al video o revísenlo después, el resto de los valores. Sí, aquí están calculadas, está hecha toda la matriz, están calculadas esto y esto. Y la conclusión que podemos sacar es que es precisamente el nodo 2 el que está más cerca de todos los demás. ¿Sí? Muy probablemente este 4 sea la diferencia, porque 2 y 5 se parecen mucho, tienen uno cercano y otro cercano en medio, ¿sí? Pero el 3 está conectado con el 5, el 4 no está conectado con el 5. Y ahí se pierde la simetría y tendríamos que 2 le gana en cercanía a todos los demás nodos. ¿De acuerdo? Entonces, revísenlo, hagan esas cuentas y hagan ustedes esta algebrita.